Siguiente. Fundat es una entidad sin ánimo de lucro donde encontramos en las diferentes actividades realizadas la destrucción de papel, documentación procedente de archivo obsoleto o archivo muerto, o cualquier material que su empresa tenga como destino a la destrucción. Toda destrucción es certificada y firmada como donación valorizada, con el cual la empresa donante puede utilizar para obtener beneficios tributarios. Con la donación, su empresa se suma a la responsabilidad social del cuidado del medio ambiente. Así los recursos obtenidos con estas donaciones son utilizados para apoyar a las comunidades menos favorecidas y que puedan lograr llevar a cabo sus emprendimientos autoproductivos y autosostenibles. Asimismo, con su donación, Fundat reconoce a su empresa o marca, para que sea promovida en nuestros diferentes canales, siendo reconocida por ayudar a impactar positivamente a la comunidad y al medio ambiente. Y Además, la la forma fundación también recibe como donación equipos en desuso que se encuentren en buen estado de funcionamiento como computadores, electrodomésticos, muebles, enseres, dinero o cualquier otro elemento que el donante considere pertinente, los cuales se transforman o se materializan. A la fecha hemos recibido donaciones de varias empresas privadas, personas naturales y ministerios, lo que nos ha permitido contribuir al cambio para un desarrollo potencial en la sociedad, llegando a algunas familias y personas que están buscando una oportunidad, logrando objetivos que nos acercan cada vez más a nuestra misión. Fundat cuenta con su buena voluntad de donar. Tenga en cuenta que su donación será de gran beneficio para nuestra comunidad y nuestro país, ya que toda donación y todo aporte, por mínimo que sea, es de gran ayuda para quien lo necesita. Somos el padrino perfecto para el emprendedor y el aliado correcto para el benefactor. Ok. Aclaramos que el Club de Lectura de Fundación Fundat no tiene nada que ver con ninguna empresa o negocio. Diferente a la Fundación de Fundat, promovemos la autoeducación, el crecimiento personal y empresarial para el desarrollo de proyectos autosostenibles. Siguiente. Invitamos a todos los presentes a tomar notas de todo lo que se va a compartir en la hora de hoy, ya que al final se va a hacer una recopilación y se va a hacer un conversatorio de 2 minutos por persona. Siguiente. El día de hoy comenzaremos con este libro, este maravilloso libro, El hombre en busca de sentido, escrito por Víctor Frank. Agradecido con la Fundación Fundat por este espacio para compartir con ustedes, a sus directivos y a todas las personas que nos permiten estar aquí el día de hoy. Bienvenidos todos y pues comenzamos con el libro. Es un libro bastante corto, es pequeño, pero es un libro que tiene un gran golpe, un gran impacto cuando se analiza y se profundiza. Está escrito por el psicólogo Víctor Frank. Agradecemos al autor. Fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, fundador de la logoterapia y del análisis existencial. Sobrevivió durante 1942 hasta el 45 en varios campos de concentración nazi, desde Auschwitz hasta Dachau. Siguiente. Pues, lo primero que vamos a verificar, lo primero que vamos a estudiar del libro es el prefacio, que básicamente hablaremos del doctor Frank. Como les dije, fue un psiquiatra. Y para empezar el libro es muy curioso, dice en el prefacio, el doctor Franklin, psiquiatra y escritor, suele preguntar a sus pacientes aquejados de múltiples padecimientos más o menos importantes, ¿por qué no se suicida usted? Mm. Y muchas veces de la respuesta extrae la orientación para la psicoterapia a aplicar. ¿Listo? Este libro básicamente es una compilación de experiencias que él tuvo. Es decir, este hombre estuvo durante casi 5 años en campos de concentración, privado de sus libertades, privado de sus derechos humanos, y entonces él logró sobrevivir 5 años. El promedio de que una persona sobreviviera en estos campos era de 6 meses. La muerte estaba a flor de piel. Cada día era una lucha por la vida, que estaba en condiciones inhumanas y aún así él logró sobrevivir durante 5 años a esto. Y por eso es que él escribe este libro. Y básicamente aquí vamos a estudiar es cómo logró él sobrevivir, cómo trabajó la psicología y cómo las personas durante estos encarcelamientos, estos prisioneros,
consiguieron la fuerza para seguir adelante. En esta obra, Víctor Frank explica qué lo llevó al descubrimiento de la logoterapia. Prisionero durante mucho tiempo en los bestiales campos de concentración, él mismo sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda. Sus padres, hermanos e incluso su esposa murieron en los campos de concentración o fueron enviados a las cámaras de gas. ¿Qué tal suerte salvó su hermana? Solo su hermana fue la que se salvó. De todos sus familiares fue su hermana. Todos parecían. Entonces, imagínese estar en un estado como este, en situaciones tan inhumanas y lograr sobrevivir. Una de las cosas más a resaltar del libro está en la página 8, donde dice, en el prefacio dice, aprende lo que hace un ser humano cuando de pronto se da cuenta de que no tiene nada que perder, excepto su ridícula vida desnuda. La descripción que hace Fran de las mezclas de emociones y apatía que se agolpan en la mente es impresionante. Lo primero que acude en nuestro auxilio es una curiosidad fría y despegada por nuestro propio destino. Estar a la expectativa de no saber qué ocurrir o de saber hasta qué ocurrir. Pueden hacer este cierto morbo, de más adelante en el libro lo estudiaremos y lo veremos, de, de por lo menos qué es pasar una noche en vela a una temperatura de -3 grados, mojado, o de repente cómo sería hacer trabajos forzados con un hombro dislocado, o cómo te harías para curar una herida abierta trabajando bajo el lodo. Entonces comienza esta curiosidad de saber cómo sobrevivía, cómo respondería el cuerpo, cómo se mantiene uno vivo durante 5 años en un estado así. Dice acá en el prefacio, el hambre, la humillación y la sorda cólera ante la injusticia se hacen tolerables a través de las imágenes extrañables de las personas amadas, de la religión de un tenaz sentido del humor e incluso de un vislumbrar de la belleza estimulante de la naturaleza. Un árbol, una puesta de sol. Pero estos momentos de alivio no determinan la voluntad de vivir, si es que no contribuyen a aumentar en el prisionero la noción del insensato de su sufrimiento. O sea, básicamente él aquí nos está explicando el cómo la esperanza en este momento puede convertirse en algo tortuoso, en cómo de despertar en la mañana y poder ver un amanecer feliz y ver un árbol es algo que te puede llenar de alegría, pero esa misma esperanza de ver a tus familiares y a tus seres amados también se convierte en una tristeza que te puede socavar, que te puede quitar ese deseo, porque ya las personas por las que tú estás luchando, esas motivaciones que creemos tener ya no están. Entonces, ¿cómo sobrevives? Este libro es una maravilla. Dice también, en el campo de concentración todas las circunstancias conspiran para conseguir que el prisionero pierda sus asideros. Todas las metas de la vida familiar han sido arrancadas de cuajo. Lo único que resta es la única de las libertades humanas, la capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Esta última libertad admite tanto por los antiguos estoicos como por los modernos existencialistas. Adquiere una vívida significación en el relato de Frank. Los prisioneros eran más que hombres normales y corrientes, pero algunos de ellos, al elegir ser dignos de su sufrimiento, atestiguan la capacidad humana para elevarse por encima de su aparente destino. Básicamente, en esta parte nos está contando que lo único que podían hacer estos prisioneros ante toda esta bestialidad que vivían era decidir tomar acción en sus destinos, en cómo tomaban la situación. Ya no había una esperanza de salvarse, ya no podían refugiarse en que estaban sus familiares vivos, en que de repente mañana iban a amanecer, iba a estar mejor, no. Lo único que les tocaba era aceptar su sufrimiento y decidir cómo asumían el sufrimiento. Ellos tenían que decidir entre lamentarse y pues decidir quejarse, la vida es injusta, yo estoy acá, y empezamos a llorar, y empezamos a quejarnos, o simplemente decir, ellos, los que lograron sobrevivir, simplemente decían, no, ya yo estoy acá, yo estoy sufriendo, pero yo voy a seguir adelante. Este libro, entre todas sus páginas, nos dice que la mejor manera de sobrevivir es conseguir un verdadero significado y propósito a nuestras vidas. Entonces, esto es básicamente el prefacio. Siguiente.
Dice, primera parte, un psicólogo en un campo de concentración. No se trata, por lo tanto, de un relato. Bueno, esto es básicamente en la introducción al libro. Y el libro, esto lo voy a tratar más adelante, pero básicamente como nos va diciendo el libro, es que el doctor Víctor Frank es psicólogo. Él entra al campo de concentración no con privilegios. Él no es tratado como médico, él no es un capo, él es un prisionero común. Y por eso hace énfasis en esta parte en la que dice un psicólogo, porque para la psicología, desde el plano de vista clínico, para que un psicólogo pueda presentar un ensayo, necesita estar fuera. Es decir, tú como prisionero o como víctima no te puedes analizar a ti mismo. No sé si algunos aquí de los que estamos conectados tenemos algún conocido que sea psicólogo, un conocido directo. Pero para los que lo tienen, saben que si tú por casualidad le dices a ellos que te traten, te van a decir que no pueden. Te van a decir que no pueden porque eres su hermano, porque el estudio que él haga sobre ti va a estar, va a ser parcial, porque ya tiene una relación contigo. Y es exactamente, es exactamente lo que él nos está tratando de explicar aquí y cómo llegar al ensayo. Porque a vista clínica, pues como lo repetí, un psicólogo no puede dar como, él fue psicólogo, pero también fue víctima, él también fue prisionero. Entonces lo que nos dice es que durante todo el libro él no va a relatar los hechos y él va a permitir que nosotros como espectadores demos nuestra opinión. Él no nos va a decir que esto fue bueno o que esto fue malo, él simplemente nos va a exponer cómo fue la situación, nos va a exponer qué fue lo que está ocurriendo y nosotros tenemos la libertad de interpretar cómo lo vamos haciendo. También dice, el autor dice, es muy fácil para el que no ha estado nunca en un campo de concentración hacerse una idea equivocada de la vida en él. Idea en la que la piedad y simpatía aparecen mezcladas, sobre todo al no conocer prácticamente nada de la lucha por la existencia, que precisamente en los campos más pequeños se libraba entre los prisioneros. El combate inexorable por el pan de cada día y por la propia vida, por el bien de uno mismo y por la propia vida, por el bien de... Ok, está repetido. Sí, un error de corrección. También dice, un solo pensamiento animaba a los prisioneros, mantenerse con vida para volver con la familia que los esperaba en casa y salvar a sus amigos. Por consiguiente, no dudaban ni un momento en arreglar las cosas para que otro prisionero o otro número ocupara su puesto en la expedición. Desde mi opinión, o lo que he podido leer del libro, ya voy por la página 11. Él aquí básicamente nos va narrando en el que sobrevivir en estos campos no se trataba de moralidad, no había una cuestión de ética, era una cuestión de sobrevivencia. Un ejemplo que les pudiera poner es, claro, aquí hay varios ejemplos, pero el que yo les puedo poner es uno sencillo. Imagínense tener a un amigo que durante 3 meses ha pasado hambre con ustedes, ha vivido todos estos maltratos, todos estos vasallos, y tienen 3 meses juntos, y de repente un día se enteran o te enteras que vas a ser transportado a la cámara de gas, que te van a ejecutar, que te vas a morir y que la única manera de salvarte es delatar que tu amigo está lesionado. Por eso es que habla siempre que muchos de estos sobrevivientes no querían hablar de lo que hicieron, porque muchos de estos tuvieron que hacer esto. Era mi vida o la de otra persona, y lamentablemente tuvieron que tomar acciones que no querían. Entonces, él va analizando todo esto, por eso es que él nos dice que este ensayo también nos va a contar el día a día en un campo de concentración. La mayoría de los estudios que están hechos sobre estos campos son los grandes, que las cámaras de gas, que las torturas, pero tenemos que recordar que estas personas vivían allí, estas personas convivían y estas personas desarrollaron una especie de sociedad. Entonces esas personas interactuaban entre ellos y en esas interacciones habían ciertas normas, ciertas leyes y él nos va a ir narrando todo eso a medida que va pasando el libro. Por eso es que él dice un psicólogo. Él ya llega como estudiado y durante toda su estadía él se va dedicando a analizar las conductas de cómo es que algunos sobrevivieron y nos va a contar lo que él pudo hacer para sobrevivir.
Dice, el informe del prisionero número 119-104. El ensayo psicológico. Este relato trata de mis experiencias como prisionero común, pues es importante que diga, no sin orgullo, que yo no estuve trabajando en el campo como psiquiatra, como les expresé un rato, ni siquiera como médico, excepto las últimas semanas. Unos pocos de mis colegas fueron lo bastante afortunados para estar empleados en los rudimentarios puestos de primeros auxilios, aplicando vendajes hechos de tiras de papel desecho. Dice también el libro, es difícil intentar una representación metódica del tema, ya que el psicólogo exige un cierto distanciamiento. Era lo que trataba de expresarles hace rato. Pero es que el hombre que hace sus observaciones mientras está prisionero puede tener distanciamiento, no puede tener el distanciamiento necesario. Solo los que son ajenos al caso pueden garantizarlo. Esto él quería presentarlo como un ensayo, pero como les repito, él fue víctima. Pero es mucho más su lejanía para los que pueden decir sea realmente válida. También dice, únicamente el que ha estado dentro sabe lo que pasó, aunque sus juicios tal vez no sean del todo objetivos y sus estimaciones sean quizás desproporcionadas al faltarle esa distancia, miento. Es preciso hacer lo imposible para no caer en la parcialidad personal y esta es la gran dificultad que encierra este tipo de obras. A veces será necesario tener valor para contar experiencias muy íntimas. El auténtico peligro de un ensayo psicológico de este tipo no estriba la posibilidad de que reciba un tono personal, sino en que reciba un tinte tendencioso. Porque, pues, desde mi punto personal, nadie quiere contar las cosas malas que hace. No nos queremos exponer a actos bochornosos para nosotros. Y si vas a escribir un ensayo cuando tú fuiste la víctima, pues obviamente muchos carecemos del coraje de decir, yo cometí este error. Entonces, ahí donde él cae, donde dice es un tinte tendencioso. Dejaré a otros la tarea de descantar hasta la impersonalidad lo contenido de este libro, al objeto de obtener teorías objetivas a partir de las experiencias subjetivas, experiencias que él vivió, que pueden suponer una aportación a la psicología y psicopatología de la vida en cautiverio, investigada después de la Primera Guerra Mundial y que nos hizo conocer el síndrome de la enfermedad de la alambrada de Púa. Esto lo estaremos estudiando más adelante. Dice, primera fase, internamiento en el campo. Aquí él va a comenzar, desde este punto, el libro va a comenzar a contarnos pues lo que fue la travesía. Y yo, pues sí, voy a ir leyendo ciertas partes que me parecen muy importantes, porque obviamente por eso los invito a leer. Aquí él nos va a dar detalles de cómo era vivir, de sucesos, de experiencias, pero yo trataré de quedarme con el aprendizaje y el cómo aplicarlo a nuestro día a día, que este libro es una joya. Dice, al examinar e intentar ordenar la gran cantidad de material recogido como resultado de las numerosas observaciones y experiencias de los prisioneros, cabe distinguir tres fases en las reacciones mentales de los internados en un campo de concentración. La fase que sigue en su internamiento, la fase de la auténtica vida en el campo y la fase siguiente a su liberación. Es decir, desde mi interpretación, no solamente era vivir en el campo. Después de sobrevivir, había toda una fase. El volverse a adaptar al mundo, envolver al mundo, representaba un golpe psicológico para aquellos que vivieron este trauma. Dice también, como el hombre que se ahoga y se agarra en una paja, mi innato optimismo que tantas veces me había ayudado al control, mis sentimientos aún en las situaciones más desesperadas, se aferró a este pensamiento. Los prisioneros tienen buen aspecto, parecen estar de buen humor, incluso se ríen. Quién sabe, tal vez consiga compartir una profesión favorable. Hay en psiquiatría un estado de ánimo que se conoce como la ilusión del indulto, según el cual el condenado a muerte en el instante antes de la ejecución concibe la ilusión de lo que le indultarán en el último segundo. Durante esta primera parte, él comienza a contarnos cómo fue la ida al campo. Nos cuenta que él iba en un tren como con 1.500 personas, y esto de que él dice el sentimiento del indulto última hora es porque
Aun cuando él llega al campo, la estación de Auschwitz, y él sabía, ya había escuchado de que esta estación era un campo de concentración, aun cuando él baja y ve a prisioneros, aun cuando él ve a los oficiales de la SS, él sigue pensando, no, esto puede ir mejor. Él sigue pensando, no va a ser tan mal. Cuando él llega a la estación de Auschwitz es recibido por un comité de prisioneros que se veían gorditos, que se veían bien alimentados, y él dice, no, o sea, no están pasando tanta hambre, no los maltratan tanto como yo estoy pensando. Y así sucesivamente va los siguientes días. Los siguientes días después, mientras que empieza el reclutamiento, mientras que empiezan el verificaje, él siempre va como buscando la mejor parte porque él no quiere, desde él explica que desde su interior él no quiere aceptar qué es lo que está ocurriendo. También nos va contando de que pasan los días y llega lo que es la primera selección. Esta primera selección es muy importante porque ya después de que él al, al campo, cuando la primera selección es decidir quiénes van a trabajo forzado y quiénes van a ser asesinados. Eso él no lo sabe. Él solamente cuenta que hay un guardia y que ellos están formados, el guardia los va mirando y va señalando derecha, izquierda. Y él ahí va contando. Obviamente, como él es nuevo y él está llegando, él lo que no sabe es que las personas que no van a trabajo forzado simplemente son ejecutadas de la manera más horrible que se puede imaginar. Muchas veces dice que en las cámaras de gas en la puerta decía baño y literal les entregaban un jabón, los metían como que se fueran a bañar y les soltaban gas. Se acabó la película. Lo que cuenta también aquí de la ilusión del indulto, a mí la ilusión del indulto me llama mucho la atención y algo que yo siento que se puede aplicar desde mi perspectiva a nuestra vida personal. Digo, ¿cuántas veces en nuestra vida las cosas no van mal y aún así seguimos como con esa ilusión de que no, puede ser mejor? No sé, un ejemplo podría ser, le prestamos plata a alguien, un dinero a alguien que no nos va a pagar. Nosotros desde el principio sabemos que prestarle el dinero es una mala inversión, que la persona no nos va a pagar. Y aún así van pasando los días y uno sigue con esta ilusión del indulto de que sí, puede ser que nos pague. Y llega el 30 que dijo que nos iba a pagar y no se reporta en todo el día y uno dice, ay, a lo mejor no le pagaron. Y llega el primero y, ay, lo voy a llamar. Y, y es algo que aplicamos a diario, o sea, esta ilusión de que aun cuando vemos que el mal está allí, que el mal se nos presenta, que el error está allí, no lo asumimos. Entonces, creo que esta parte es una, la deuda, sí, la deuda de no cobrar. Sí, esa deuda. Justico esa misma deuda, esa deuda de no cobrar. Entonces, es como le dije, esto es una interpretación de los hechos, pero yo me gustaría que la gente nos lo aplicáramos a nuestra vida y darnos cuenta cuando estamos en esa ilusión. Porque en el momento en el que podamos aceptar que eso está ya, que eso está mal, es cuando podemos asumir qué vamos a hacer. Digo, vuelvo al ejemplo, si ponemos a esa persona que les prestamos el dinero y llega el 30 y tenemos esa ilusión de que la persona no nos va a pagar lo mejor y estamos esperando ese dinero para pagar otras cosas, pues podemos comenzar a tomar acciones, no esperar que la persona nos diga, ya no te pagué, ya nosotros sabíamos que eso podía pasar, entonces es mejor comenzar a tomar acciones ante ese mal y no dejar que la ilusión nos estalle a última hora y ya estamos ahí en el problema cuando pudimos tomar medidas desde anteriormente. Es una pequeña reflexión de esta primera parte, de esta primera parte. Seguimos con lo que es la selección. Como les cuento, la primera selección es decidir si el prisionero queda a trabajos forzados o si el prisionero es ejecutado. Y esta primera selección es todo un proceso porque el comité que a él lo recibe, estos prisioneros gordos, es lo que él no sabe, son los que se llaman los capos. Los capos son prisioneros que escogen los oficiales de la SS para controlar a otros prisioneros. Pero según su experiencia, muchas veces estos prisioneros resultaban ser más crueles que los mismos oficiales de la SS. Estamos hablando de que los colgaban. Imagínense, estamos hablando de Alemania, con temperaturas en invierno que bajan de 0 grados y habían prisioneros en que por castigo se les dejaba toda la noche durmiendo a la intemperie. Y muchos aquí en Bogotá pues nos congelamos con el frío de Bogotá y estamos a 9 grados. Entonces, es esta primera selección. Es todo este proceso de a quién seguimos y a quién no. Después viene la parte
desinfección. ¿Sí? Perdón. Dice la desinfección. La desinfección es este punto en el que los comienzan a bañar. Es este punto donde ya pasaron la selección, ya los decidieron que son aptos para hacer trabajos forzados. Y aún en ese momento, él habla de que él sigue en shock. Por eso es que él dice que viene Sash, es el primer shock. Y en esta desinfección es cuando se comienzan a dar cuenta de cómo va a ser el estadía en los campos de concentración. Él cuenta que muchos de los prisioneros que son internados, pues aún llevan un reloj, llevan una cadena que les recuerda a su familiar, un anillo, y son despojados de todo esto. Les raspan el coco, les quitan la cabeza, les quitan todo el vello, hasta el punto donde todos prácticamente son igual. Y les asignan un número, porque para los oficiales de la SS ellos ya no son personas, ya tienen un número, no tienen un nombre. Cada prisionero tiene un número y ellos no se van a tomar la molestia. Dice que para la desinfección, cuando llegan los capos, pues le aclaran que si ellos no obedecen, este, van a ser pues ejecutados, torturados. Él cuenta que cuando llega al campo vio personas que estaban colgadas, vio personas dormir a la intemperie. Cuenta que hubieron muchos prisioneros que como tenían abrigos, escondieron los poquitos que le quedaba, el reloj, el anillo. Y cuenta que en el momento en el que los capos se los descubrieron, fueron azotados con látigos. Y, y es aquí cuando son azotados con látigos que llega la parte de lo que dice, nuestra única posesión, la existencia desnuda. O sea, son despojados de toda humanidad, ropa, pertenencia, y están todos completamente. Entonces, ahí es donde comienza este shock más vivido, ¿no? Ya comienzan a aceptar la realidad de que sí, esto no va a ir bien, esto no va a pintar bonito, ¿no? Dice que lo único que tienen aquí, como dice el autor, dice, mientras esperábamos a ducharnos, nuestra desnudez se nos hizo patente. Nada teníamos ya salvo nuestros cuerpos mondos y lirondos, incluso sin pelo. Literalmente hablando, lo único que poseíamos era nuestra existencia en desnuda. ¿Qué otra cosa nos quedaba que pudiera ser un nexo material de nuestra existencia anterior? Por lo que a mí se refiere, tenía mis gafas y mi cinturón, que posteriormente hubo de cambiar por un pedazo de un cinturón. Suena gracioso, ¿eh? Y, y es, y es hasta reflexivo. Tuvo que cambiar su cinturón y sus gafas, sus lentes, por un pedazo de pan. Y es como la vida le cambia, él dice aquí, nuestra existencia anterior. Y es algo que invito a reflexionar, digamos, algunas personas que en algún momento tuvimos algo. Pudo haber sido un negocio, pudo haber sido una relación, pudo haber sido un amigo, lo que hayamos tenido. Y tenemos este deseo de que nos seguimos aferrando a eso, sea por una foto, sea por un recuerdo, sea por lo que sea, seguimos aferrados a esta existencia anterior sin aceptar de verdad que nuestro mundo ya cambió. El aceptar que nuestro mundo este es algo sumamente primordial, es algo sumamente primordial. Entonces, es cuestión de reflexionar dónde está esa existencia anterior y qué tenemos en nuestra existencia anterior que todavía atamos. Claro, obviamente él fue obligado, literalmente a él le rasparon el coco, le quitaron todo, pero, pero también dice que para poder aceptar su nueva vida en el campo de concentración, él tuvo que entender que su vida anterior ya había terminado. Él tuvo que entender que ya los lujos, tal vez este, las comodidades que él tuvo, él tenía que entender que ya eso no estaba. Y es algo pues, que yo invito a reflexionar también, en qué momento tenemos que decidir pues, soltar esas comodidades y esas alegrías pasadas. Sí, fueron pasadas, fueron bonitas, las vivimos, pero ahí quedaron, era nuestra existencia anterior.
En este momento de nuestra vida es cuestión de volver a empezar y aceptar nuestra realidad. Habla también, con los zapatos hubo también sus más y sus menos. Aunque se suponía que lo conversaríamos, los que poseían un par y medio decente tuvieron que entregarlo y a cambio les dieron otro zapato que no les servía. Pero los que estaban en su verdadera dificultad eran prisioneros que habían seguido el consejo aparentemente bien intencionado que les dieron en la antesala, los prisioneros veteranos, y habían cortado las botas altas y untado después con jabón en los bordes para ocultar el sabotaje. La que está hablando de, que como le comentaba, algunos prisioneros intentaron esconder. Imagínense, estos prisioneros aún con todo esto que estaban viendo, aún cuando vieron el latigazo, vieron a la gente muerta, vieron que les rasparon el coco, vieron que les quitaron todo, querían esconder un reloj, querían esconder un anillo, querían esconder una cadena, querían esconder una cadena, y gracias a no poder despegarse de esa vida anterior, fueron azotados. Literal, fueron azotados con látigo y fueron castigados por no poder soltar un anillo, por no poder soltar una cadena. Y no es el material en físico en sí, es ese deseo de aferrarnos a una vida anterior. Voy a hacer una, voy a hacer una aclaración. Cuando yo digo coco me refiero a la cabeza, o sea que le fueron raspadas las cabezas. Dice, las primeras reacciones. La ilusión que algunos de nosotros conservábamos todavía la fuimos perdiendo una a una. Entonces casi inesperadamente muchos de nosotros nos sentimos embargados por un humor macabro. Supimos que nada teníamos que perder, como fueran nuestras vidas tan ridículamente desnudas. Cuando las duchas empezaron a correr, hicimos de tripas corazón e intentamos bromar sobre nosotros mismos y entre nosotros. Después de todos, nuestras espaldas caía agua de verdad. Imagínense el miedo, imagínense lo que es vivir en el miedo que hasta para bañarte no sabes si te van a dar agua o te van a dar gas. Dice, aparte de aquella extraña clase de humor, otra sensación se apoderó de nosotros, la curiosidad. Y esta parte del libro es una de las partes que más me llegó en el momento en el que yo lo leí. Y esta parte, y otra vez cuando lo volví a releer para poder estar acá, me volvió a llegar exactamente igual. Dice, la curiosidad. Yo había experimentado ya antes este tipo de curiosidad. ¿Cómo reacciona fundamental ante ciertas circunstancias extrañas? Esta parte dice, con permiso. Dice que ellos, en este momento, cuando ya entendieron que estaba en su vida y les llega la curiosidad de qué tanto puede pasar. Me dice aquí, me gustaría mencionar algunas sorpresas más acerca de lo que éramos capaces de soportar. No podíamos limpiarnos los dientes y sin embargo, y a pesar de las fuertes carencias de vitamínicas, nuestras encías estaban más saludables que antes. Teníamos que llevar la misma camisa durante medio año, hasta que perdía la apariencia de tal. Pasábamos muchos días seguidos sin lavarnos ni siquiera parcialmente, porque se lavan las cañerías de agua. Y sin embargo, las llagas y heridas de las manos sucias por el trabajo de la tierra no supuraban. Es decir, a menos que se congelaran. O por ejemplo, aquel que tenía el sueño ligero y al que molestaba el más mínimo ruido de la habitación contigua, se acostaba ahora apretujado junto a una camarada que roncaba ruidosamente en pocas pulgadas. Dice también, aquí, la página 22 habla. Aquí dice, los médicos que habían en nuestro grupo fuimos los primeros en aprender que los libros de texto mienten. En alguna parte se ha dicho que si no duerme un determinado número de horas, el hombre no puede vivir. Mentira. Yo había vivido convencido de que existían unas cuantas cosas que sencillamente no podían hacer. No podía dormir sin esto o no podía vivir sin aquello. La primera noche en Austin dormimos en literas de 3 pisos. En cada litera, que medía 2 por 2,5, dormían 9 hombres. 9 hombres vivían en, en una cama.
básicamente una cama de dos. Para cada nuevo día habían dos mantas. Claro está que solo podíamos tenderlos de costado, pero tú veías amontonados los unos a los otros, lo que tenían ciertas ventajas a causa del frío, que penetraban hasta los huesos, aunque estaba prohibido subir los zapatos a la litera. También dice que aún en estas condiciones, esta gente conseguía conciliar el sueño. Y el último punto dice lanzarse a la alambrada. Dice, nuestro ensayo psicológico no nos ha llevado tan lejos todavía, ni tampoco nosotros. Los prisioneros estábamos entonces en condiciones de saber. Aún nos hallábamos en la primera fase de nuestras reacciones psicológicas. Lo desesperado de la situación, la amenaza de la muerte día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Se cernía sobre nosotros la proximidad de la muerte a otros. La mayoría hacía casi todo, aunque fuera por breve tiempo. Abrigarse, pensamientos de suicidio, frutos de convicciones personales que más tarde mencionaré. La primera noche que pasé en el campo, hice a mí mismo la promesa de que no me lanzaría a alambrar. Esta era la frase que se utilizaba en el campo para describir el método de suicidio más popular, tocar la cerca de alambre electrificada. Pero esto de lanzarse a la alambrada pierde sentido, cuenta más adelante en el libro, que pierde sentido. El suicidarse pierde sentido. Estos hombres ya, una vez estando allí, pierden el sentido de quitarse la vida. O sea, la muerte está tan cerca que ya no tiene sentido lanzarse a la alambrada. O sea, básicamente por una ampolla que le saliera, por un dedo roto, o porque simplemente le cayeron mal a un oficial de la SS, podían ser ejecutados. O simplemente también cuenta que habían veces que llegaban los camiones y tenían que llenar una cantidad de prisioneros que enviaban a ser ejecutados. Punto. Tenían que llenar una cuota y tenían que transportar prisioneros. Y ya si no, los prisioneros que estaban golpeados, lesionados, que no podían trabajar, no llenaban la cuota, comenzaban a agarrar prisioneros que estuvieran en buen estado para deshacerse de ellos. Tenían una cuota que llenar. Entonces, ya él cuenta que esto de lanzarse a la alambrada ya era un chiste. Para ellos ya esto no se convertía en una opción. Con la muerte tan cerca, ya esto ya no tenía un sentido para ellos. Entonces, pues hasta acá el análisis lo que es el primer capítulo del libro. Y wow, me encantaría que lo leyeran, porque cuando comienzan a ver todos los horrores, lo que él cuenta y lo que es el sentido para Víctor Frank, la vida, él dice que uno tiene que conseguirle un sentido. Él dice que la única manera de sobrevivir a esto es conseguir un verdadero propósito real. Muchas personas que decimos, mi motor son mis hijos, mi familia, mi mamá, y bla, bla, bla. Pero la verdad, ese no es tu propósito. Tu propósito tiene que ser algo personal, tuyo. Una convicción, es mi opinión personal de lo que he aprendido a través de leer el libro. Él dice que tú necesitas, por eso dicen el hombre en busca de sentido, conseguirle un sentido a tu vida. Una vez que tú le consigues un sentido a tu vida, el factor externo no importa. No importa porque tú sabes que tú estás allí para cumplir algo. Hay una parte del libro que habla que uno tiene que acostumbrarse al sufrimiento. Dice que hacer del sufrimiento parte de su vida y aceptarlo. Y, esta parte me llamó mucho la atención porque yo decía, ¿cuánta gente, no sé, tenemos aquellos que somos padres, vemos que nuestro hijo sale corriendo, se cae y salimos corriendo a recogerlo? Salimos corriendo porque el niño se rompió. Ni siquiera le damos el tiempo de que él se levante, de que él se sobe su herida y que él aprenda, sino que, este, simplemente salimos corriendo y queremos protegerlo, ¿no? Que nada le duele. O nos levantamos en la mañana y no me voy a bañar con agua fría porque eso duele. O, no sé, hacemos tantas cosas por evitar el dolor y no digo que nos convirtamos en masoquistas, pero tenemos que entender que en nuestra vida hay cosas que son difíciles. Son difíciles, no hablo de dolor físico, son cosas que son difíciles. Levantarse en la mañana a hacer ejercicio. ¿A quién le gusta levantarse en la mañana, ir a un gimnasio, que te duele el cuerpo, que te duelen los músculos? O someterte, no sé, llegar 10 minutos antes a tu trabajo, porque por favor, son 10 minutos que le regalo. Pero estas son cosas que tal vez no nos gustan, pero que nos pueden enriquecer. Son cosas que cambian nuestra ética, que hacen crecer nuestro carácter.
Y a medida que va creciendo nuestro carácter es cuando vamos dándole sentido a nuestra vida. Es mi pensamiento personal. Y pues ya, siguiente. Para el próximo jueves estaremos tratando los puntos, dice la segunda fase, la vida en el campo. Ya él está en el campo, ya él comenzará lo que es su vida. Estamos hablando de que vivió 5 años en estas condiciones. Dice, lo que hace daño, el insulto, los sueños de los prisioneros, el hambre, sexualidad, ausencia de sentimentalismo, política y religión, una sensación de espiritismo, la huida hacia el exterior, cuando todo se ha perdido, meditación de la sangre y meditación en la sangre. Esos son los puntos que vamos a tratar la siguiente semana. Vamos a ir hablando y desglosando todo lo que él fue aprendiendo y lo que él vivió durante el campo, durante los 5 años, y él nos los va poniendo desde cómo fue pasar el hambre, cómo fue vivir la sexualidad, cómo fue lidiar con diferentes religiones, la política. Entonces, para la semana que viene estaremos estudiando esto. Siguiente. Agradecemos al autor Víctor Frank. Invitamos a adquirirlos en las librerías disponibles. Este libro es un gran libro para la biblioteca o para regalar, la verdad. Es un libro, bueno, para mí significó un antes y un después. Pero eso lo iremos analizando. Es una maravilla de libro. Siguiente. Y, se lo digo, se abren micrófonos para el conversatorio. Conversaremos solo centrados en este libro, tiempo máximo 2 minutos por persona. Damos gracias a Funda por apoyar al conversatorio para retroalimentación de los participantes. ¿Ah? Eh, ¿Pueden abrir el micrófono? ¿Pueden abrir el micrófono? Ya voy a solucionar para abrir el conversatorio. Abiertos. Buenas noches. Noches. Hola Jesús, queremos Hola. felicitarlo por animarse a hacer el libro. Sé que está un Gracias. poco confuso y la verdad es que yo pienso que hay que comprar el libro para poder entender porque de verdad que esto es como bien complicado. De todas formas, quiero felicitarlo por animarse y a la fundación por el espacio y pues me toca comprar el libro porque la verdad que como chocada. Solo sé que allá pues la gente sufría mucho y pues todo lo que dicen sí se escucha que esos campos nazis son tenaces, pero pues vuelvo y reitero, tendré que comprar el libro para entender. Muchas gracias por el espacio y muchas gracias Jesús por animarse. Gracias, Luz Dari. ¿Quién más quiere hacer algún comentario, expresar algo? Hola Jesús, Hola, Camilo. ¿cómo vas? Primero darte gracias por, por lo que nos compartiste el día de hoy. Es un libro que Gracias. realmente no había, o sea, con el contexto nunca lo había leído antes. Y pues es algo que sorprende porque como algo trágico en la vida de una persona en el pasado, el aporte tan grande que puede hacer para las generaciones presentes y futuras, ¿no? Sí. Y ahí habla algo que me quedó sonando aquí en la cabeza, es que ahí se veía en el libro como la libertad se la cohibían
a él y a todos y a muchas personas, pero más que la libertad externa, era como la libertad interna. Entonces ahí llegué a la conclusión de que lo más importante de todo es la, la actitud que tiene cada persona en las situaciones y dependiendo de esa actitud, tú eres libre internamente, independientemente de que en nuestro exterior las cosas, las situaciones, las condiciones te tenían atado o lo tenían atado, uno siendo libre dentro de uno, uno podría romper con todo eso. Entonces, eso fue lo que más me llegó a mí. Es un libro fuerte, fuerte porque la ve una persona todo lo trágico que vivió y que sea algo bueno para uno es algo interesante. Entonces, pues no, eso lo comparto, es algo muy bonito. Y pues si ese fue el primer capítulo, pues vamos a ver qué pasa en el siguiente. Y pues gracias, Jesús. Gracias, Cami. Encantado. ¿Alguien más? ¿Algo que aportar? ¿Alguna reflexión que le haya quedado? Buenas noches para todos. ¿Me Bueno, escuchan bien? sí. Hola, Zaira. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Muchas gracias de verdad por esta presentación y a todos los presentes de la Fundación por el Espacio. Pues el día de hoy empezando con un nuevo libro, El hombre en busca de sentido. Siento que todos en algún momento llegamos a necesitar eso, digamos, un sentido, una dirección, algo que empecemos a establecer en nuestra vida, ¿cierto? Para poder, obviamente, encontrar un sueño, encontrar una pauta, un ritmo nuevo que podamos, pues, seguir todos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, Jesús, por el espacio. Me gustó mucho, pues, lo que tú compartiste, tus experiencias, lo que leíste del libro y lo que compartiste sobre el autor, ya que, pues, también psiquiatra y también pues digamos todo lo que es análisis existencial de la persona. Entonces siento que es muy importante aplicar lo que dices. em, Muy feliz por el espacio. Siento que es la primera vez, pues sí es la primera vez que veo este libro y creo que nos va a aportar bastante a todos. Entonces, realmente pues muchísimas gracias, agradecida y pues siempre como lo que decías en la parte de la desinfección, nuestra única posición, la existencia desnuda. em, En cualquier momento nosotros llegamos pues a estar en un punto en el que necesitamos como hacer o tocar fondo, establecer nuevas metas y empezar como de cero, ¿cierto? Entonces, pues muchas gracias, es mi aporte, feliz noche a todos, hasta luego. Gracias, Zaira. Feliz noche. ¿Alguien Jesús, más? muchas gracias por el libro, espectacular. Yo nunca lo he leído, pero estoy como impresionada porque en la medida que ibas hablando yo me iba haciendo imágenes en mi cabeza y yo decía, wow, por Dios, ¿qué harías si no tuvieras nada que perder? ¿Qué harías si estás tan cerca de la muerte que ya, o sea, ya no tiene sentido? ¿Cómo es que tú estés al límite? Uno piensa que ay, a veces se angustia por cualquier bobada y resulta que cuando escuchas esto, te das cuenta que el límite es el límite, que uno no tiene ni idea que es un sufrimiento real. O sea, es lo que yo creo porque estar prisionero, como él decía, tenía dos opciones, o se queja o sigue adelante. ¿Y cómo será que la más pequeñita esperanza le puede causar diferentes emociones? Que tú dijiste que podía tener alegría o podía ser algo muy tortuoso. Entonces creo que sí, que vamos a aprender un montón, porque podemos indultarnos muchas veces para poder seguir adelante. Y lo que me quedó en la mente es que debemos tener un propósito personal más grande que nosotros, que le dé sentido a nuestra vida. No es el vivir bien, el luchar para seguir adelante, eso es el diario vivir. Entiendo que el propósito es algo que te hace sobrevivir o superar cualquier situación al extremo. Entonces yo creo que sigamos promoviendo este libro, invitando gente, porque realmente es un libro que le sacude a uno el cerebro y según lo que mostraste, los temas que vienen son, como dijo Camilo,
temas fuertes, pero me parece que son muy importantes para el crecimiento personal y el liderazgo. Gracias, Jesús. Gracias a la Fundación por el espacio. Siguiente, ¿quién quiere aportar? Hola Eduardo. Eduardo, tienes micrófono abierto, te escuchamos. Siguiente. Ajá. En este momento voy a leer los aportes del chat. Dice la fundación parcializado. Wow, terrible eso. Sí, cada cual se muestra lo mejor que es. Tremendo libro. Ay, Dios mío. La de bueno, cobro. Tremendo que sea un libro de hechos reales y es una experiencia, un audio ensayo, un autoensayo. Buenas noches para todos, el Club de Lectura. Gracias, Buenas Jesús. noches. Buenas noches para todos. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, buenas noches. Buenas noches, feliz noche. Bueno, la verdad, gracias a la Fundación, a Jesús por lanzarse pues a presentar este libro. Y de pronto sí, pues bueno, para ya finalizar, creo que lo que más me sorprende es que se ha basado en hechos reales. O sea, yo, pues como decía Betty, imaginarme nada más el hecho de que no sabían si se iban a bañar o le iban a aplicar gases muy fuerte. O sea, yo creo que la humanidad, o sea, saber que esto pasó nos tiene que servir para un cambio, como decía el autor. O sea, él ya no, allá no lo escribió como su ensayo, sino como un prisionero. Y se puede aplicar para muchas cosas en la vida. Creo que cada capítulo y cada enseñanza tiene en sí algo que nos toca, ya sea de lo que hemos vivido, de lo que podemos vivir. Y es un libro muy, o sea, muy especial porque, no sé, para mí el hecho de ver que sea de palabras de personas que vivieron tremenda experiencia es algo que no debemos dejar olvidar y que las generaciones no olviden. O sea, los niños, todo lo, porque eso nos va a enseñar a valorar más y a no de pronto no preocuparnos por cosas de pronto a veces tan insignificantes o que no tienen tanta trascendencia. Entonces, gracias a Jesús, gracias a la Fundación y los invito el próximo jueves para que nos sigan acompañando en este libro. Agradecido a la Fundación y los invitamos también el próximo jueves para seguir estudiando el libro. Buenas noches. Siguiente. La siguiente semana. No, siguiente. Te invitamos a hacer tu aporte, presente un libro, comunícate para presentar un libro. Comunícate con nosotros para programarte los meses venideros. Conecta con tus amigos, familiares y conocidos del club de lectura, conversatorios. Cada libro que leemos es un nuevo viaje. Funda. Siguiente. Próximo jueves, las 9 p.m. Seguiremos con el libro. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche para